Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Un saludo súper especial con todo mi corazón en este maravilloso día, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que he tenido la posibilidad de escuchar muchas historias de personas que nacieron en hogares con pocas posibilidades. Es muy inspirador ver cómo sus padres los sacan adelante en las condiciones más complejas y cómo ellos se convierten en personas ilustres y sus historias terminan pues motivando a miles en el mundo. Pues bien, estamos frente a ese tipo de historia hoy. La mamá de nuestro personaje Vos, del cual comencé a hablar ayer, fue una mujer de Jericó que se dedicaba a la prostitución y que por designio divino se encargó de proteger a los espías israelíes que llegaron a Jericó a inspeccionar, y ella los sacó por la ventana de su casa que estaba sobre la muralla. Cuando ellos se fueron, ella les hizo hacer una promesa. Josué capítulo 2, verso 12 dice: por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mi padre, mi madre y mis hermanos y hermanas y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro. Quiere decir entonces que la mamá de Vos fue generosa con dos hijos del pueblo de Dios, que esto blindó su familia, pero además lo ubicó en el plan de salvación de la humanidad. Se casó con un hombre llamado Salmón, sin duda fue un hombre de Dios, y ese fue el escenario en el que Vos nació, con una madre atrevida, servidora de Dios, sin ser de su pueblo. Ayudó a la conquista de Jericó y gracias a la cuerda roja saliendo desde su ventana sobre la muralla, salvó a su familia del desastre de Jericó. ¿Usted se imagina cómo esta mujer educó a Vos? ¿Qué tipo de historia le contaría en la noche antes de dormir? ¿Cómo le hablaría del Dios de Israel? Yo me quiero imaginar una conversación entre madre e hijo diciéndole: hijo, si eres fiel a Jehová Dios, vivirás bajo su bendición, jamás te alejes de él, ámalo, él cambió mi vida, él me escogió, me salvó cuando Jericó iba a ser destruida, él tuvo misericordia de mí, de toda mi familia, de tu abuelo, de tu abuela, y por eso estamos aquí. Dios es bueno. Seguro Rahab le dijo a Vos: búscalo con todo tu corazón, él guardará su palabra, obedécelo, sírvele. Sé bueno con la gente, no permitas que nada ni nadie cambie tu corazón con respecto a su presencia. Trabaja con disciplina, con amor. Bendice a las personas que puedas y sé generoso, porque gracias a su bendición hoy podemos estar aquí. Estoy seguro que ese tipo de conversaciones se escuchaban en la habitación de Vos. Amigos, díganme si no enseñamos a nuestros hijos a ser generosos en casa, ¿dónde lo van a aprender? Creo que en ningún otro lugar tendrán tan claro, de manera tan sincera, cómo ser generosos sino desde la casa. Vivimos en una sociedad egoísta, para nadie está oculto, y una sociedad codiciosa. Y creo que debemos levantar una generación de personas que sean generosas y que cambien sus sociedades con acciones de transformación cultural desde un amor genuino como el motor de sus decisiones. Le hablo a los padres jóvenes que aún tienen bebés: enseñen a sus hijos en la palabra de Dios. Cuiden la vida espiritual de sus hijos desde la sala, desde sus hogares, desde sus habitaciones. Inviten la presencia de Dios siempre a sus hogares. Siembren la palabra generosamente en el corazón de sus generaciones y sin duda alguna podremos hacer resistencia al sistema del enemigo, pero además vamos a poder tener sociedades mucho más prósperas, maduras y estables. Otro detalle interesante que no podemos pasar por alto es que Vos vivió en un tiempo donde los jueces, según el verso 25 de Jueces 21, ahí cada uno hacía lo que le parecía. Así dice literal ese verso. Quiere decir que la condición social era de anarquía. No había liderazgo, no había orden, no había obediencia a Dios. Con ese escenario, nada sale bien. Con razón cayó un juicio de crisis y hambre en la casa del pan. Quiere decir que el momento sociocultural, económico y de gobierno en el tiempo de Vos no era el mejor. Cualquiera hubiera querido salir corriendo. ¿Quién quiere vivir en una tierra así, donde no hay liderazgo, no hay gobierno, no hay prosperidad y Dios está molesto? Pienso que nadie quiere estar ahí. De hecho, considero que esa es una de las razones por las cuales dice Ruth 1 que Elimelech se fue buscando un mejor futuro, o por lo menos tratar de sobrevivir. No escogió el mejor lugar, pero quizás mejor que Belén en ese instante sí estaba. Quizás muchos más se fueron buscando sustento, pero es interesante notar que Vos se quedó. Nadie hablaba de él, no era rey, no era profeta, no era juez,
solo era un hombre justo, trabajador, que decidió no abandonar la tierra a la que Dios le había permitido nacer, que seguramente amaba con toda su fuerza gracias a la enseñanza de su mamá. Vos era un hombre que vivía de la tierra, de los cultivos. Pero en la época de crisis, nadie dice cómo lo hizo. Sin embargo, lo que sí sabemos es que permaneció firme y de pie en la tierra de Dios. No se fue, sino que se quedó cuidando, resistiendo. La pregunta es, ¿y nosotros? Si nuestro campo estuviera en crisis y vacío, ¿nos quedaríamos? Sin duda alguna, vos es el hombre que permanece y resiste en épocas de crisis. Es el hombre resiliente que se levanta y lucha a pesar de tener todo en contra, que confía en Dios a pesar de. Amigos, el trigo no germinaba, el aceite escaseaba, la crisis se apoderaba de la casa del pan como consecuencia del pecado de su pueblo. El hambre tomó su lugar y la crisis quebró la vida de sus habitantes. Pero vos permanecía. Belén seguía siendo su hogar y el campo su labor y su pacto su guía. En los días en que muchos huían, él permaneció bajo el rostro de Dios sin importar la crisis del momento. Este hombre seguía creyendo en Dios y no se soltó, no retrocedió, no huyó, sino que se quedó en el lugar donde Dios le había puesto. Quiere decir que vos es la voz de Dios diciendo, permanece, no te muevas, espera, resiste, aunque todo esté en tu contra, aunque la crisis se agudice, usa tu fe, pon tu confianza en Dios y no en las cosas. Dios cumplirá su palabra. No te muevas donde estás, no pongas tu confianza en ti mismo ni en la tierra extranjera. Recuerda que en crisis también se aprende, en las crisis se madura, se crece, en las crisis la generosidad nos sostiene. ¿Cómo es que alguien se queda en un lugar donde la crisis no es teoría sino práctica? ¿Por qué alguien tan terco dice no moverse? ¿Qué espera que pase? Yo creo que el background de vos, él podía escuchar la voz de su madre diciéndole, hijo, pase lo que pase, Dios siempre te ayudará, Él siempre te salvará, hijo, cumplirá sus promesas, aunque todo lo que veas que está a tu alrededor sea penumbra y oscuridad, quédate quieto. ¿Sabes qué significa el nombre vos? Pues nada más y nada menos que en él hay fuerza. Otra traducción dice hombre fuerte o fuente de fortaleza. Así lo llamó Rahab. Entonces, ¿cómo es que alguien que tenga ese nombre y ante la primera crisis salga corriendo? Sin duda alguna, la madre lo formó para afrontar crisis con fuerza. Pues en vos podemos aprender que una persona cuya fuerza proviene de Dios es usada para bendecir a los demás en tiempos de crisis. En esta temporada de generosidad, oro por alguien en algún lugar del mundo que necesita fuerza. La fuerza de Dios para resistir, para permanecer, para no salir corriendo, para seguir confiando, aunque sus sentidos le digan lo contrario. Mi oración por ti, donde quiera que estés. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Amigos de México, escúchame. 12 de agosto, 7 de la noche. Foro Interlomas, Avenida de Jesús, del Monte 41, Hacienda Las Palmas, ubicado en el Parque Interlomas. Allí voy a estar en vivo con nuestro devocional a puerta cerrada. Luego estaremos en Puebla y también en Chihuahua. Prepárate, México, porque agosto estará poderoso. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.